La historia no es lo que crees, no es una línea recta, no es una historia simple de progreso desde la oscuridad hacia la luz. La historia tal como la conoces es la historia que sobrevivió, la historia que se permitió permanecer. Pero debajo del registro oficial yace otra capa, una escrita no en tinta, sino en resonancia, una que ha sido ocultada, fragmentada y deliberadamente borrada. Antes del acero y la electricidad, antes de reyes e imperios, existían tecnologías del alma, no máquinas de metal, sino instrumentos de alineación, no herramientas de dominación, sino puertas hacia la armonía con el propio cosmos. El I Ching, en Oriente, no simplemente un libro de adivinación, sino un espejo vivo del tiempo. Cada hexagrama, un código que refleja el juego entre luz y sombra, la eterna danza entre orden y caos. Las escuelas de misterio egipcias, templos donde la geometría no era cálculo, sino iniciación, donde el cuerpo se entrenaba para morir antes de la muerte, para que el alma pudiera despertarse estando todavía viva. Las prácticas chamánicas dispersas por los continentes, respiración, canto, tamborileo, ayuno, tecnologías que abrían puertas más allá de lo material, donde los sanadores viajaban entre mundos para traer sabiduría a sus tribus. Estos no eran fragmentos de superstición primitiva, eran el plano maestro de una humanidad que recordaba su lugar en el universo. Una humanidad que sabía que el cuerpo es un templo y el templo es el cosmos. Pero mira a tu alrededor hoy, qué tanto de ese conocimiento ha sobrevivido y cuánto ha sido enterrado, quemado o reescrito. Cuando escuchas la palabra progreso, recuerda, a menudo vino acompañado de borrado. Cada imperio se construyó no solo con piedra, sino con silencio, el silenciamiento de quienes portaban las viejas maneras. Los chamanes desacreditados como locos, los sacerdotes de la resonancia tachados de herejes, los místicos sepultados bajo el peso del dogma. Y siempre vuelve la misma historia inquietante. La Biblioteca de Alejandría. Se dice que fue un santuario donde se reunió la sabiduría del mundo. Pergaminos de Egipto, India, Grecia, Mesopotamia, conocimientos de medicina, astronomía, alquimia, matemáticas, quizás incluso ciencias de la vibración y la conciencia. Unos dicen que se quemó en una noche, otros que fue destruida lentamente por conquista, abandono y miedo político. La verdad, nadie lo sabe, pero esto es lo que importa. Sea literal o no la historia, ha vivido en nuestra memoria colectiva como una herida, porque representa algo real. La quema del conocimiento, el robo deliberado de la sabiduría, el borrado de mapas que una vez guiaron a los seres humanos hacia estados superiores de conciencia. Piénsalo. Si incluso una fracción de lo que los antiguos sabían se perdió, ¿qué heredamos? Una memoria fracturada, un espejo roto, vemos reflejos, pero nunca el todo. Imagina caminar por los pasillos de esa biblioteca. Estanterías infinitas iluminadas por lámparas doradas. Un escriba te entrega un pergamino y al abrirlo encuentras diagramas de geometría sonora, instrucciones para alinear la respiración con las estrellas, fórmulas para convertir la vibración en sanación. Y luego, fuego. La tinta se enrosca, el pergamino se convierte en humo. Lo que queda no es el sistema, sino el fragmento. No la canción completa, sino una sola nota. Así llega la historia hasta nosotros, como susurros, como pistas esparcidas a lo largo del tiempo. Pero no seamos ingenuos, ¿fue realmente un accidente o fue diseño? El poder siempre teme lo que no puede controlar, y no hay poder mayor que una humanidad que recuerda quién es. Así que los pergaminos desaparecen, los templos cierran, los cantos se silencian, y sin embargo, no del todo, porque la sabiduría nunca muere, no arde con el fuego, no desaparece con la conquista, se oculta. Se disfraza, espera a aquellos con oídos para oír. El I Ching sobrevive en fragmentos, esperando ser leído no como superstición, sino como resonancia. Las pirámides aún se yerguen,
sus piedras alineadas con los cielos, hablando en geometría a cualquiera que quiera escuchar. Los cantos de los chamanes aún resuenan en valles escondidos, manteniendo vivo un ritmo que precede al lenguaje mismo. El borrado nunca fue su intención que lo fuera. Lo que se destruyó a la vista se preservó en el misterio. Lo que se borró de la historia se codificó en el mito. Y lo que se arrebató de las bibliotecas de piedra se escondió en las bibliotecas del alma humana. Cierra los ojos y escucha. ¿Lo oyes? Los fragmentos siguen aquí, en el ritmo de tu respiración, en los latidos de tu corazón, en la resonancia que vibra cuando dices la verdad. Esta es la paradoja del borrado. Nunca tiene éxito total. Solo crea buscadores, solo obliga a cada generación a redescubrir lo que significa ser humano. Quizá los antiguos sabían esto. Quizá por eso codificaron su sabiduría en piedra, en símbolos, en mitos que podían sobrevivir incluso a los fuegos del tiempo. Quizá entendieron que la destrucción misma podía convertirse en forma de preservación, que lo que está oculto a menudo está más seguro que lo visible. Y así, el acto 1 de esta historia no trata solo de pérdida, trata de recordar, trata de estar de pie en las ruinas y darse cuenta de que las ruinas aún hablan. Que los fragmentos no están rotos, son llaves, llaves que esperan que las recojas, porque lo que fue borrado no se ha ido, está dentro de ti, esperando, llamando, resonando como una voz a través de los siglos. El borrado no es el final de la historia, es el comienzo, porque borrar algo del mundo es una cosa, borrarlo del espíritu humano, eso es imposible. Hasta ahora, hemos hablado de fragmentos, mitos y borrados. Pero ¿y si la ciencia misma ya ha comenzado a descubrir rastros de lo que los antiguos sabían? No como folclore, no como creencia, sino como observación documentada. Comencemos en Suiza. Un hombre llamado Carl Gustav Jung, psicólogo, pensador y místico a regañadientes, construyó un archivo de casos que desafiaban las categorías convencionales. Pacientes que soñaban símbolos que nunca habían estudiado, pacientes que presentían accidentes que aún no habían ocurrido. Momentos de sincronía, donde una visión interior se alineaba perfectamente con un acontecimiento exterior. Jung no los llamó milagros, los llamó datos. Los registró, catalogó y describió como coincidencias significativas, fenómenos que sugerían que la psique no estaba confinada al cráneo, sino tejida en la tela de la realidad misma. Sus notas clínicas parecen menos estudios de caso, y más el registro de grietas en el muro que separa la mente de la materia. Desde Jung, avanzamos décadas hasta Ciudad de México, hasta un neurocientífico llamado Jacobo Greenberg. A diferencia de Jung, Greenberg abordó el misterio no solo con papel y pluma, sino con electrodos, monitores y diseño experimental. Reunió meditadores, entrenó a individuos en atención concentrada, los colocó en habitaciones separadas, a veces aisladas, a veces protegidas. A un meditador se le mostraban destellos de luz. Al otro, físicamente separado, se le monitorizaba la actividad cerebral. Lo que Greenberg reportó fue simple, pero asombroso. Correlaciones sutiles, no replicación a la orden, no prueba absoluta, pero anomalías que insinuaban un sistema nervioso que alcanzaba más allá de su piel. Extendió su trabajo a experimentos con generadores de números aleatorios, máquinas diseñadas para producir azar, como monedas electrónicas. Los meditadores se concentraban, y a veces, contra toda expectativa, lo aleatorio tendía hacia el patrón. No siempre, no de forma estadísticamente apabullante, pero lo suficiente como para dejar una huella, suficiente para sugerir que la intención misma podría dejar huellas en el campo de la probabilidad. Estos hallazgos son controvertidos, no son universalmente aceptados, y sin embargo, están documentados, publicados, registrados, lo suficiente para formar un cuerpo de trabajo que incluso después de la misteriosa desaparición de Greenberg en 1994,
sigue provocando curiosidad. Ahora viajamos más allá, desde la psicología y la neurociencia hacia la extraña frontera de la física, la mecánica cuántica. En su núcleo yace un principio que parece resonar con los místicos, la no localidad, el descubrimiento de que dos partículas, una vez conectadas, pueden permanecer correlacionadas no importa cuán lejos viajen. Cambias una, y la otra responde al instante, no a través de segundos, no a través de distancia. Al instante. ¿Cómo puede ser esto? El propio Einstein lo llamó acción espeluznante a distancia. Pero los experimentos lo han confirmado una y otra vez. Para explicarlo sin ecuaciones, usemos una metáfora. Imagina dos dados, lanzados en habitaciones diferentes, en extremos opuestos de la Tierra. La lógica nos dice que los resultados deberían ser aleatorios, pero el entrelazamiento cuántico es como lanzar un 6 en un dado y encontrar, sin fallo, un 6 ya esperando en el otro, sin señal visible, sin demora, solo correlación, tejida en la tela de la realidad misma. Esto no significa que el pensamiento humano se comporte como partículas, pero sí sugiere algo profundo, que la separación puede ser una ilusión, que el universo opera no solo mediante la distancia y la causalidad, sino mediante conexiones ocultas que vinculan todo. Ahora reenactuemos un experimento al estilo Greenberg. En una habitación, un meditador se sienta en quietud, ojos cerrados. En otra, una máquina zumba suavemente, un generador de números aleatorios, produciendo flujos interminables de dígitos impredecibles. El meditador se enfoca en la máquina, no con esfuerzo, sino con intención. Inhala, exhala, proyecta calma. Poco a poco, la máquina comienza a mostrar un patrón, no perfecto, no dramático, pero una desviación, suficiente para plantear la pregunta: ¿fue esto casualidad o influencia? Aquí debemos tener cuidado. El propósito de la ciencia no es saltar a conclusiones, sino permanecer con el misterio. Los datos no prueban que la conciencia controle máquinas, no prueban la habilidad psíquica. Lo que prueban es más simple y a la vez igualmente inquietante, que la realidad se comporta de maneras que nuestros modelos actuales no explican por completo. Los pacientes de Jung, los meditadores de Greenberg, las partículas entrelazadas, disciplinas diferentes, métodos diferentes, pero todos apuntando a una sola y provocadora sugerencia, que mente y materia pueden no ser dominios separados, sino dos expresiones de un mismo campo. Esto no es creencia, no es fantasía, es evidencia controvertida, debatida, incompleta, pero evidencia no obstante. Y así, al cerrar este acto, recuerda, la ciencia, en sus bordes, no es una respuesta, es una apertura, es el lugar donde los datos se encuentran con el misterio. Y es aquí, en este espacio entre lo que sabemos y lo que aún no podemos explicar, donde el futuro del entendimiento ya puede estar esperando. Hasta este punto, hemos trazado el borrado del conocimiento antiguo y hemos seguido a la ciencia mientras se aproxima a lo desconocido. Pero la pregunta permanece: ¿qué significa esto para ti aquí, ahora? ¿Cómo interactúa la conciencia, tu conciencia, con el campo de posibilidades a tu alrededor? Comencemos con una observación simple. La realidad no llega como un objeto fijo, llega como probabilidad, como potencial. Cada momento contiene innumerables trayectorias, esperando colapsar en forma. Tus elecciones, tu enfoque, tu resonancia actúan como lentes estrechando el espectro, seleccionando qué versión de la realidad habitarás. Los físicos lo describen como el colapso de la función de onda. Los místicos lo describen como manifestación, lenguajes diferentes, un mecanismo. Pero este colapso no responde solo al pensamiento deseoso, responde a la coherencia, a la claridad, a la resonancia. Cuando tu estado interior está disperso,
Las señales que emites están fragmentadas, pero cuando tu estado interior está alineado, esas señales convergen y el campo responde con precisión. Esto nos lleva al arte de la práctica. Praxis, no solo saber, sino hacer. Primer protocolo, cartografía de resonancia. Cierra los ojos, escanea tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. Pregunta, ¿qué frecuencia estoy emitiendo ahora mismo? No juzgues la respuesta, simplemente mapéala. ¿Es miedo? ¿Expectativa? ¿Duda? ¿Gratitud? Porque lo que rayas se convierte en la lente a través de la cual la probabilidad colapsa. La cartografía de resonancia es el primer acto de soberanía. Segundo protocolo, consultas de línea temporal. Imagina tu futuro no como una línea, sino como un árbol ramificado. Cada rama es una línea temporal. Haz una pregunta, ¿qué pasa si elijo este camino? Luego siente la resonancia. Una rama se siente pesada, otra se siente expansiva, otra se siente eléctrica. Tu cuerpo es la brújula. La señal no es intelectual, es vibracional. Al aprender a percibir la resonancia, comienzas a seleccionar las líneas temporales conscientemente. Tercer protocolo, micromanifestaciones deliberadas. No comiences con visiones grandiosas de riqueza o destino. Comienza pequeño, una conversación que deseas que ocurra, un lugar para estacionar que quieres encontrar, un número que deseas ver. Envía intención, suelta el apego y observa. Cada micromanifestación es un músculo. Cada éxito entrena tu sistema nervioso para creer, y la creencia es la puerta hacia la ampliación. Pero esto no es solo teoría, no es solo metáfora, es vivido, es encarnado. Y para mostrar esto, seamos testigos de 3 retratos. Retrato 1, la escéptica. Una mujer a finales de los 40, exhausta por las rutinas, escéptica de todo lo no visto. Comienza con la cartografía de resonancia. Al principio no siente nada, pero lentamente nota que en los días que cambia su estado interior, sus encuentros externos cambian. La reunión que usualmente termina en conflicto de pronto fluye con facilidad. El trabajo que pensó imposible de conseguir llega, no por milagro, sino por resonancia. Su vida se transforma, no a través del esfuerzo, sino mediante la alineación. Retrato 2, el soñador. Un hombre joven, siempre rebosante de ideas, pero nunca capaz de anclarlas. A través de las consultas de línea temporal, aprende a probar la resonancia antes de tomar decisiones. En lugar de perseguir cada oportunidad, elige la rama que se siente viva. En pocos meses, los proyectos se alinean, las sincronicidades se multiplican, el caos se vuelve coherencia. Aprende que el problema nunca fue el sueño, la señal lo era. Retrato 3, la sanadora. Una anciana que ha cargado dolor durante décadas, tanto físico como emocional. Mediante micromanifestaciones, comienza a confiar de nuevo. Pide señales y las señales llegan. Pide sanación y poco a poco su cuerpo responde. No una recuperación instantánea, sino transformación en el espíritu. Sus relaciones se reparan, su comunidad cambia. Se convierte no solo en sanada, sino en sanadora para otros, una señal viviente de posibilidad. Estos retratos no son fantasía, son ejemplos de lo que sucede cuando los seres humanos recuerdan que la realidad es sensible, que la conciencia no es pasiva, que cada pensamiento, cada emoción, cada intención es un voto lanzado al campo de probabilidades. Y así, la mecánica se vuelve simple. Mapea tu resonancia, consulta tus líneas temporales, practica micromanifestaciones. Repite. Con el tiempo, los fragmentos de azar se convierten en patrones de diseño, y la vida, antes aleatoria, se vuelve autoría. Pero hay una verdad más que llevar adelante. Esto no es control, es co-creación. No estás doblando el universo a tu voluntad. Estás alineando tu voluntad con el universo. Estás afinando tu frecuencia a la señal que siempre ha estado transmitiendo.
Y cuando eso sucede, la realidad no resiste, fluye, el despertar. Hasta ahora la sincronicidad ha sido enmarcada como algo personal, tus señales, tus manifestaciones, tu realidad, pero en el momento en que toda una población comienza a despertar a esta verdad, sucede algo extraordinario. El poder social mismo comienza a recablearse. Durante siglos, los sistemas externos han dependido de tu desconexión. Se alimentan de ciudadanos que se ven a sí mismos como impotentes, que creen que la vida es aleatoria, que buscan autoridad fuera de sí. Pero ¿qué ocurre cuando millones de individuos comienzan a reconocer patrones por sí mismos? ¿Qué ocurre cuando la gente deja de subcontratar su soberanía y comienza a escuchar la inteligencia que ya habla a través de sus vidas? El control se debilita, la manipulación se disuelve. Una cultura de consumidores pasivos se convierte en una red de creadores conscientes. Esto no es rebelión mediante la violencia. Es revolución mediante la conciencia. Un cambio silencioso que comienza en momentos privados. Una persona notando una sincronicidad. Luego otra, hasta que la estructura misma de la sociedad se reorganiza alrededor de la conciencia despierta. Cuando suficientes personas reconocen la señal, el miedo pierde su agarre. La escasez pierde su poder. La división se vuelve imposible de imponer. Porque una vez que puedes ver la red oculta, ya no puede ser jugado contra ti mismo, ni unos contra otros. Esta es la verdadera revolución, no derrocar un gobierno o una institución, sino derrocar la ilusión de que eres separado, pequeño o impotente. La ceremonia activación opcional, 10 minutos, marca de tiempo. Si deseas participar en una activación guiada, quédate conmigo ahora. Si no, puedes saltar a 55:0 para el mensaje de cierre. Encuentra un lugar donde puedas estar quieto. Cierra los ojos, toma una respiración profunda y déjala salir lentamente. Otra vez. Inhala, exhala. Siente cómo tu cuerpo se asienta. Siente el peso de tu presencia. Observa tus pensamientos, tus emociones, sin juicio. Esta es tu cartografía de resonancia en tiempo real. Ahora, lleva tu atención a tu corazón. Coloca tu mano allí, respira hacia este centro, como si tu corazón mismo inhalara y exhalara. Imagina que con cada respiración, tu campo electromagnético se expande, brillando, pulsando, alcanzando más allá de tu piel. Ve este campo extendiéndose hacia afuera, conectándose con la tela de la realidad misma. Ahora en silencio o en voz alta, susurra tu intención para este momento, no una demanda, no una súplica, sino una señal. Puede ser una sola palabra, puede ser paz, puede ser coraje, puede ser claridad. Libérala en el campo. Ahora visualiza un símbolo, cualquier imagen que te resulte natural, un número, una forma, un color. Este será tu señal personal, un mensaje que envías ahora al universo. Y un mensaje que el universo te devolverá en los próximos días. Aparecerá en sueños, en encuentros fortuitos, en lugares inesperados, para confirmar esta conexión. Mantén el símbolo con claridad. Luego déjalo disolver. Vuelve a tu respiración. Inhala, exhala. Cuando estés listo, abre los ojos. Acabas de entablar un diálogo con el campo. Un acto deliberado de sincronicidad. La transmisión de cierre, ya no estás esperando pruebas, la prueba está en ti. El universo siempre ha estado hablando, a través de símbolos, a través de patrones, a través de sincronicidades demasiado precisas para ignorarlas. La revolución comienza no cuando el mundo cambia, sino cuando reconoces que nunca estuviste separado de él. No eres una víctima del azar, eres un participante en el diseño. Cada respiración, cada pensamiento, cada señal es parte del diálogo entre tú y el cosmos. Que esto sea la bendición final, que tu resonancia sea clara, que tus líneas temporales se abran, que tus señales regresen con precisión y que nunca vuelvas a confundir coincidencia con caos, porque la verdad ha estado esperándote todo el tiempo. El universo está hablando.
¿Estás listo para responder?